Pessoal, boa tarde a todos. Então, agora nós vamos iniciar efetivamente o evento. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago da Upisol, eu sou o líder desse nosso projeto da TDP Wines Total Vinhos e o Go Up Wines. A gente começou ele no ano de 2018, então, juntando todas as experiências que a gente já tinha das outras locais que a gente trabalhou. Muitos de vocês já ouviram falar dessa nossa história, né? Tudo aquilo que eu estou falando para vocês. Só vou dar uma reforçada bem básica. A gente tem um objetivo de trabalhar vinhos de uma forma diferente, que são vinhos que a gente acredita e tem propósito, e eu acho que os vinhos da Vera Monte eles se encaixam bem naquilo que a gente tem como filosofia. Por incrível que pareça, no dia 2 de março desse ano foi o dia que a gente fechou essa parceria. E essa parceria ela foi fechada, foi mais ou menos, eu conheci esse projeto nos Estados Unidos, né, a Ritual Wines, que eu precisava de um projeto de brancos e Pinot Noir do Chile. E eu pedi para um amigo meu, que foi quem me intermediou esse contato, e desde então a gente está em contato com o Patrício já são 3 anos. E desse projeto surgiu o Neyen, né, que é um ícone aí da região da Pauta, um vinho super conhecido, que para nós é um privilégio muito grande trabalhar. E no final do ano passado a gente introduziu no nosso portfólio a linha Primos, que se compõe de 3 itens, né? 4 agora que chegou o Winemakers: o The Blend, o Cabernet, o Carmener e o Winemakers que eu comentei. Eu acho que falar um pouco da nossa empresa. Então, hoje nós estamos com um novo projeto, que é o B2B Online. O nosso B2B Online, a gente lançou ele em janeiro, isso eu já vinha falando no ano passado que nós ia lançar. Em janeiro a gente lançou, então a ideia é conectar os pequenos comércios, que eles possam comprar da gente pela internet, sempre com aquele nosso compromisso de usar a tecnologia. A tecnologia é um dos nossos mandamentos, dos valores principais. A gente segue com a Total Vinhos, que é a nossa braço de B2C, consumidor final. Ali a gente começou agora a fazer um trabalho com pequenos produtores do Rio Grande do Sul, pequenos mesmo, de 1.500, 1.100 garrafas, com rótulos super diferenciados, que a gente está vendendo lá, importações exclusivas para o nosso e-commerce. Lançamentos, a gente faz muito lançamento lá. E a gente vai lançar agora, então, o próximo passo vai entrar o programa de fidelidade do B2B, que é também um passo importante para o mercado, que ninguém está preocupado com isso, mas a gente está muito preocupado. E no final do ano passado, a gente abriu nossa primeira loja física, que está localizada aí em Recife, né? Eu não sei bem certo o bairro, porque eu sou meio ruim da localização, mas sei que é atrás do Campo do Náutico. E fica na Zona Norte, mais precisamente. E aí a gente está nessa batalha, então eu só agradeço de novo a presença de todos vocês. Acho que para a gente esse trabalho que vocês fazem é muito relevante, muito importante para o nosso avanço. E eu espero que vocês gostem desse nosso evento, que aproveitem. Enfim, agradeço também a Vera Monte, na pessoa do Patrício, que eu acho que acreditou nessa nossa ideia. A gente provocou eles a fazer um negócio diferente, e eles estão surpreendendo aí com esse evento, que certamente vai ser muito bom. Agradeço também ao nosso time, que trabalhou aí incessantemente para entregar o projeto na data certa. Espero que vocês gostem e, de novo, estou à disposição de vocês. Eu vou deixar meu contato aqui. Se alguém quiser trocar uma informação, é só me ligar. Eu estou botando aqui no chat. E qualquer coisa, me chamem. Muito obrigado. Gente, aproveitem o evento. Agradeço o Patrício de coração, Vera Monte, os 3 anos de parceria. Espero que a gente possa fazer essa parceria durar mais, que seja uma parceria ad eterno. A gente está aqui muito contente e espera poder também entregar sempre o melhor trabalho. Então, muito obrigado, gente. Aproveitem e um belo evento. Tchau, tchau.
Muito obrigado, Tiago, por sus palavras. Prazer sempre compartilhar com você. E aqui posso falar por todo o time do Veramonte. Estamos muito felizes com a parceria com Total Wines, com o trabalho de vocês, de Vicente, do resto do time. Eu também quisiera agradecer ao time do Chile, o time de marketing, o time de Sofia por el evento de hoy. También a Alessandra Casolato y el team de TTP por invitar a vocês. E isso. Agora, então, vai falar Sofia. Os próximos 30, 45 minutos onde Sofia vai falar e vai apresentar a filosofia do Veramonte, vai apresentar os vinhos, vai mostrar as videiras. Nosso áudio vai ser silenciado, sim? Então, vocês podem fazer as perguntas no chat e talvez, ao final do evento, exista a possibilidade de fazer uma pergunta com áudio. Depende de quantas perguntas existem com o chat. Então, esse é o conceito que para este evento, e assim Sofia pode explicar muito bom para vocês todas as maravilhas do Apalta e do Veramonte, sim? Então, aguardamos agora a Sofia. Gracias, Pato. Bueno, bienvenidos a todos. Un gusto tenerlos acá en este tour virtual a nuestra bodega y a nuestro viñedo en Neyen, en la zona de Apalta, en la denominación de origen Apalta. Les quiero mostrar nuestro viñedo, este lugar que tiene una geografía que viene originada principalmente o en un comienzo por la influencia de las terrazas, las antiguas terrazas aluviales del río Tinguiririca. Y además este suelo está, y esta geografía está influenciada por los cerros que rodean este campo y que también estos suelos tienen un origen coluvial, es decir, material que se ha arrastrado de esos suelos hasta este lugar y se ha depositado. Todo esto ha generado una condición de suelo muy propicia para el cultivo de Carmener y de Cabernet Sauvignon, con buenos drenajes, suelos con buena condición para el desarrollo de las raíces de estas dos variedades en particular, porque además sumado a la condición climática nos da un terroir para vinos de muy buena calidad, de muy alta gama en el caso de estas dos variedades. ¿Ya? También tenemos laderas que van con orientación hacia el sur y hacia el oeste. La exposición sur nos permite una condición más fresca, periodos de madurez o el periodo para la cosecha es mucho más pausado, es más tranquilo, nos permite también alcanzar madurez con alcoholes más bajos, sobre todo en el caso de nuestras parras centenarias. En el caso de Neyen, ustedes sabrán, en nuestro vino que es una mezcla de Cabernet Sauvignon y Carmener, que proviene de estos cuarteles. Son parras de 130 años, ustedes pueden ver la corteza, el tronco, son parras muy bonitas y que con todo el manejo que nosotros hacemos, la verdad, es bien poco lo que nosotros necesitamos ajustar, pues las viñas ya están autorreguladas, están en una condición donde se han conectado con el ambiente, se han conectado con el terroir. Son parras que además han profundizado sus raíces, ya han explorado, por lo tanto hay una conexión y leen muy bien todos los cambios climáticos, reaccionan muy bien también a condiciones un poco más complejas, como puede ser, por ejemplo, una cosecha con clima más cálido o con condiciones más calurosas, ¿ya? Nosotros también acá, con nuestras prácticas orgánicas, hemos promovido también una nueva vida, una especie de nueva vida en estos viñedos que
esperamos que puedan estar por los próximos 130 años más. Hay algunos puntos de las prácticas orgánicas que me gustaría explicarles. Para que nosotros podamos tener estos viñedos orgánicos, lo que tuvimos que hacer fue eliminar todas las sustancias químicas, todas las sustancias de síntesis de estos viñedos, y hay 5 aspectos que son muy importantes. Primero, la fertilización. La fertilización es a través del compost, que nosotros mismos lo fabricamos, por lo tanto no hay aplicación de nitrógeno inorgánico, sino que es todo a base del material orgánico que sale de la misma bodega, más el guano de los animales que tenemos en nuestro viñedo, más también algunos cultivos de pastos y de gramíneas que nosotros hacemos en nuestros campos. El control de malezas, que es principalmente mecánico, y que también hemos hecho las paces, como decimos en Chile, nos reconciliamos con las malezas y entendemos que hay un equilibrio que se genera, por lo tanto no son un aspecto violento o un aspecto preocupante en nuestros viñedos, sino que nos alegramos también de tener cierta condición de equilibrio y cierta condición de vida, porque una de las principales preocupaciones de nuestro trabajo es volver a mirar los suelos y que los suelos tengan vida, los suelos vivos. Son uno de los principales aspectos también de nuestro trabajo. Nos ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades, que es otro aspecto del manejo orgánico. Todo esto se hace en base a trabajo mecánico, aplicaciones de productos en base a aceites que provienen de cítricos. La crianza de animales también nos permite, por ejemplo, el control de malezas y así también el control de plagas, que por suerte en Chile tenemos condiciones muy propicias para el cultivo orgánico, no hay condiciones tan adversas, por lo tanto es bastante fácil, por decirlo de alguna forma, el trabajo orgánico, y para nosotros fue una decisión que hacía mucho sentido para volver a conectar estas viñas con el terroir y que ustedes puedan degustar el terroir a través del vino. Así que los invito ahora a que vayamos a la bodega. Nos vamos a ir caminando. Mientras tanto, si me esperan un minuto, voy deprisa a la bodega y seguimos conversando.
Aquí estamos en nuestra bodega. Les quiero brevemente contar sobre nuestra bodega, de qué está construida. Es muy bonita, es una bodega que data de fines del 1800, de aproximadamente el año 1890. Hay cierta discrepancia ahí porque es muy antigua. Es la bodega más antigua del Valle de Apalta y está construida en adobe. Adobe, no sé si se entenderá en portugués, pero es un material que se fabrica o que se confecciona con barro, tierra, paja, y que va compactado y se arman ladrillos o se arman bloques que finalmente se utilizan en la construcción. Es un muy buen aislante, es un material bastante noble, y que antiguamente en el campo de Chile se utilizaba mucho para la construcción. Esta bodega funcionó en su momento, que no sé si los ven, pero detrás mío, a mis costados, están los toneles que antiguamente se utilizaban para la confección de vino, para elaborar vino, y que datan de esa época también, están hoy día como un poco un patrimonio, y nos enorgullece mucho tener esta estructura, esta bodega que data de ese tiempo y que nos hace sentir que tenemos un patrimonio histórico importante para el Valle de Apalta y para nuestra viña. Bueno, vamos a pasar a la degustación. Quiero primero explicarles un poquitito de nuestro proyecto. Nosotros tenemos campos ubicados en 2 zonas vitivinícolas importantes de Chile y vamos a partir por nuestra línea Ritual, ¿ya? Ritual es un desarrollo, es un proyecto que nosotros tenemos en nuestro campo de Casablanca. Casablanca es más bien caracterizado por la producción de vinos blancos, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Chardonnay. Es un valle que está a 30 kilómetros en línea recta del Océano Pacífico. El Océano Pacífico en esta zona tiene la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt permite mantener la temperatura baja, es alrededor de 15 grados más o menos. Y esto, la condición fría del océano, actúa como un regulador de temperatura que influye el continente. Nosotros tenemos un hito geográfico, 2 en realidad. Uno es la cordillera de los Andes, que corre de norte a sur, y tenemos otro hito geográfico que es la cordillera de la costa, que actúa, también va de norte a sur y actúa como una muralla. La corriente o la influencia marítima del Océano Pacífico, este flujo de aire frío, entra al continente y la cordillera de la costa actúa como una especie de muralla que impide que esta corriente marina siga entrando. Por lo tanto, toda la superficie, todo el terreno que está al este de la cordillera de la costa es mucho más cálido que lo que está al oeste. Casablanca se encuentra justo al oeste de este hito geográfico de la cordillera de la costa y recibe esta influencia directa del Océano Pacífico. Tenemos mañanas frías, con neblina, noches muy frías también, y esto es muy propicio para el cultivo de estas variedades de periodos de madurez corta. Los suelos son principalmente de origen granítico, como todos los suelos que vienen originados desde la cordillera de la costa, lo que nos permite también entregar y tener una estructura, un perfil de taninos muy particular, a la vez también
que en Casablanca tenemos estas condiciones climáticas que nos permite tener vinos frescos y vinos también tintos como, por ejemplo, Merlot o Syrah, que se desarrollan bastante bien en esta zona. Así que, bueno, les invito a que pasemos a nuestra degustación. Vamos a partir con nuestro ritual Chardonnay 2017. ¿Le puedo pedir a alguien un escupitín, por favor? Gracias. Me faltó el escupitín. Les voy a contar un poco sobre nuestro trabajo con el Chardonnay, ¿ya? El Chardonnay es una variedad que nosotros sentimos que le queríamos dar un norte claro. Durante algún tiempo nosotros sentimos que perdió protagonismo y... Gracias. Durante un tiempo sentimos que perdió protagonismo y sentíamos que queríamos darle un sentido claro, una forma o un estilo que nos identificara y que sintiéramos que respetaba la variedad y así también como la potenciaba. Y cada vez que pienso en nuestro Chardonnay, yo pienso en balance. Balance en lo que es fruta, balance en madera, balance en acidez, balance en complejidad quizás. Mucho tiempo se hicieron chardonnays muy pesados, con notas más a miel, muy tostada la madera, que es un estilo que nosotros también, por supuesto, alguna vez lo perseguimos, lo hicimos, pero hoy día nosotros estamos en una línea más bien fresca, con acideces más pronunciadas y un uso de madera mucho más respetuoso. Es un vino que, si ustedes lo prueban, hay notas minerales, hay notas salinas, es un trabajo que nosotros hacemos, la uva llega a la bodega, se prensa el racimo completo, lo que buscamos es la estructura, los taninos del cobajo, ¿ya? Y luego esto pasa a fermentar en barrica, donde va a permanecer entre 8 a 10 meses, y le vamos a hacer un trabajo muy meticuloso de borras. El trabajo de borras es muy importante en el Chardonnay, lo que nos permite obtener boca y obtener más complejidad y cremosidad en boca, que va a balancear, va a acompañar esta acidez y esta frescura que ustedes pueden percibir en el vino. Es un vino que es largo, tiene una acidez pronunciada, pero por lo mismo el volumen que nosotros buscamos obtener otorga el balance que lo caracteriza y no tiene maloláctica. A veces me preguntan esto, nosotros somos bien poco intervencionistas en bodega, en el sentido de que las fermentaciones son nativas, los procesos nos gustan que se den de forma natural, y la maloláctica, la verdad, si bien hemos intentado hacerla, no nos ha resultado, no avanza y sentimos que no hay que forzarla, y por lo demás también vemos que hay un balance en el vino que no lo necesita, al menos por ahora. No ha sido nuestra filosofía buscarla en forma particular, sino que dejar también que los procesos sucedan en forma más bien natural. Este vino nosotros lo recibimos sin sulfuroso, es bastante oxidativo el proceso. Buscamos expresión, buscamos que el vino evolucione, por lo tanto no va a haber sulfuroso sino hasta prácticamente el final del proceso, cuando ya estamos a punto de embotellar. Así que eso es principalmente a grandes rasgos el proceso del Chardonnay, la vinificación del Chardonnay. Sí, acuérdense que si van saliendo preguntas o tienen alguna consulta de los vinos, la pueden dejar en el chat
Patricio luego me va a ir haciendo las consultas, las va a ir leyendo y vamos a poder interactuar un poco más al final de la degustación. ¿Ya? Los invito a que pasemos a nuestro Pinot Noir ritual. El Pinot Noir, todos sabemos que en algún momento Pinot vino como un boom, vino una especie de moda con el Pinot Noir. Y nosotros mucho antes que eso ya teníamos en nuestro campo de Casablanca varias hectáreas con Pinot Noir. Incluso nosotros fuimos bastante visionarios o pioneros en el desarrollo de viñedos de Pinot clonales. Ahí podemos conversar más después si gustan, pero se hicieron pruebas y ensayos con clones Davis, clones californianos, que en esa época todavía no eran muy utilizados en Chile. En general en Chile la mayor o el mayor material que existe de Pinot es el que llaman el clon Valdivieso, el clon Concha y Toro, selecciones Masales o bien el Calera también. Nosotros tenemos material clonal que le da ciertas características a nuestro Pinot Noir y que hemos visto nos da bastante buenos resultados. Es un Pinot que también nosotros tuvimos mucho la discusión sobre qué era el Pinot Noir de Casablanca, cómo lo íbamos a mostrar, qué era lo que queríamos transmitir con nuestro Pinot Noir, teniendo un benchmark muy desafiante. Tenemos Borgoña, probamos mucho vino de Sonoma, mucho vino también que hoy en día Oregon está haciendo un trabajo tremendo con los Pinot Noir. Y Casablanca, si bien es un valle fresco, es un valle frío, está muy cerca del Océano Pacífico, hay sectores, y es un valle muy extenso, es un valle que tiene subregiones. Donde nosotros estamos ubicados es de los sectores que son más cálidos, que nosotros siempre somos los que damos inicio a la vendimia en el Valle de Casablanca. Los otros enólogos están pendientes de lo que estamos haciendo, porque si nosotros damos la partida de la vendimia, prácticamente el resto del valle está atento porque ya les va a tocar iniciar la vendimia. Y sentíamos que nuestro Pinot Noir era un Pinot Noir potente, era un Pinot Noir con mucho color, con estructura, y en algún minuto decidimos que la identidad de nuestro Pinot tenía que ser la que nuestro viñedo nos otorgaba. Y eso efectivamente va de la mano de lo que yo les comentaba con los clones, y va de la mano con los suelos que nosotros tenemos en esa zona o donde están ubicados estos cuarteles, que son suelos que tienen algo más de contenido de arcilla y da plantas con un vigor moderado a alto, y los racimos de estos clones los pueden ver que son racimos más grandes y pieles más gruesas. Por lo tanto, sentimos que era pelear un poco si buscábamos otro estilo, y decidimos potenciar lo que teníamos en nuestro viñedo buscando las características que le hacen honor a la variedad: fruta, elegancia, frescor, suavidad de taninos, sin perder estructura. Y eso fue lo que nosotros empezamos a trabajar. Pinot Noir ritual proviene de ciertos cuarteles que nosotros seleccionamos. Tenemos un campo grande en Casablanca, son aproximadamente 300 hectáreas plantadas hoy día. El campo es un poco más grande que eso, pero hacemos una selección específica para ritual. Son ciertos cuarteles que se trabajan pensando en esta línea de vinos, ¿ya? Se trabajan desde el viñedo. Por lo tanto, nosotros cuando ya la uva llega a la bodega, desde anticipadamente nosotros sabemos la calidad de la uva y a dónde va destinada. El Pinot llega, fermenta en cubas abiertas, en forma nativa, por supuesto, es discutible, pero desde mi experiencia
no hay otra forma de hacer Pinot Noir que no sea con levadura nativa. Las fermentaciones son mucho más controladas, mucho más delicadas, da más ventanas para evaluar y tomar decisiones. Luego este vino, después de fermentar, pasa a barricas donde prácticamente no se mueve más durante los próximos 10 a 12 meses, va a depender del año, va a depender del vino. 100% barrica francesa y muy poquitita barrica nueva. Nosotros somos bien respetuosos con la barrica nueva y la idea es que aporten complejidad y no que domine ni opaque la fruta de este vino, que espero les guste. Sofía, justo tenemos una pregunta respecto al Pinot Noir que me gustaría hacerte. Bueno, les recuerdo entonces, si hay una pregunta. Sí, Didu nos pregunta sobre la fermentación de racimo completo con este ritual Pinot Noir. Nosotros vamos a ir utilizando el racimo completo en cierto porcentaje en prácticamente todas las fermentaciones, dependiendo del año y dependiendo del cuartel. Va a ir de un 10 hasta, hemos hecho ensayos incluso con 100%, pero es la excepción. En general nos movemos en un rango de el 20% de racimo completo para esta línea de vino. ¿Ya? ¿Sí? ¿Seguimos? Ya. Entonces, nos vamos a cambiar de valle. Estábamos conversando sobre ritual, por lo tanto, hablamos de Casablanca, hablamos de Chardonnay, de Pinot Noir, hablamos de la corriente Humboldt, de toda esa influencia que tiene en nuestro viñedo, y ahora nos vamos a trasladar a Colchagua y nos vamos a trasladar particularmente a este campo que estuvimos conversando afuera en las parras antiguas y vamos a hablar un poco sobre Primus Blend, ¿ya? Estamos probando la cosecha 2015 de este vino. Nuestro Primus Blend fue el primer Primus que desarrollamos. De hecho, fue la primera mezcla tinta que nosotros desarrollamos en Veramonte, cuando en esa época era Veramonte, hoy día somos Viñedos Veramonte. Y de hecho, nosotros teníamos plantado en Casablanca Cabernet Sauvignon y Carmener. Los primeros Primus Blend fueron de Casablanca. No nos tomó demasiado tiempo darnos cuenta que el Carmener en Casablanca no había forma de madurarlo. Mucho de esto de la enología, de la viticultura, ya lo sabrán, es ensayo y error, y nos dimos cuenta del error. Por lo tanto, decidimos buscar otro terroir y buscar una zona que fuera más apropiada para el cultivo de Cabernet Sauvignon y Carmener, y particularmente desarrollar este vino en una zona que fuera que potenciara más estas variedades. Nos vinimos a Colchagua. Tenemos 2 campos en Colchagua, tenemos uno en la zona de Machihue y tenemos este de Apalta, de donde viene nuestro Primus Blend. La mezcla de este Primus Blend siempre va a tener una parte importante de Cabernet Sauvignon. El Cabernet es el que otorga la estructura, la columna vertebral, el hueso del vino. Va a tener una parte de Carmener, que es el que entrega la grasa, el músculo. Muchas veces también le ponemos Merlot o Syrah. No siempre van esas 2 variedades, pero va a depender el año si buscamos más especia o si buscamos más fruta. Y siempre, generalmente, también le estamos poniendo un poquitito de Petit Verdot y de Cabernet Franc, que sentimos que el Petit Verdot le da esta estructura potente, le da unas notas florales, el Cabernet Franc aporta elegancia. La mezcla en particular de este vino, de esta cosecha, es 40% Cabernet Sauvignon, 24% Carmener, 25% Merlot, un 8% de Petit Verdot y 3% de Cabernet Franc. No se preocupen, se las puedo repetir después si no la alcanzaron a anotar. Patricio también les puede compartir toda esta información más adelante si quedan con la duda. Es un vino que nosotros vinificamos también, misma filosofía,
ya siempre fermentaciones nativas, uso muy respetuoso de la barrica nueva, ya no más allá de un 20%, y en este caso en particular hay una parte de la mezcla que vamos a hacer la crianza en fudres de 5.000 litros. De 3.000 a 5.000 litros son nuestros fudres, ¿ya? Primus Blend responde un poco a esto, a este primogénito, al primero que nosotros desarrollamos. Luego con el tiempo se desarrolló como marca, empezaron a salir otros hermanos y en la medida que fuimos construyendo nuestro portafolio hizo sentido tener más etiqueta bajo Primus, por lo tanto empezaron a salir otros vinos, otros proyectos, incluyendo nuestro Primus Winemaker Selection, que vamos a hablar también ahora. Nuestro Primus Blend es una cosecha, bueno, la cosecha 2015 fue, yo diría, en mi opinión, de las buenas cosechas que hemos tenido en Apalta. No fue muy cálida, en ningún caso hubo calores extremos, sino que fue más bien un año que podría considerarse sin eventos climáticos importantes, con una buena primavera, y nos permitió tener un proceso de maduración bastante más pausado, tomar buenas decisiones, y además este vino ya tiene una crianza en botella que ha permitido que se suavice, que desarrolle más complejidad en nariz y que se muestre súper bien hoy día. Ya es un vino de 6 años y yo creo que tiene potencial para seguir guardándose otros 6 años más incluso. Es un vino muy versátil. Al ser una mezcla, yo siento que las mezclas nos permiten más opciones, nos dan más versatilidad y mayores opciones de maridaje y de ocasión para disfrutarlo. Así que, de nuevo, las preguntas podemos ir haciéndolas después. ¡Ay, boté el vino! Acostumbrada a que voy botando y voy rellenando la copa. Pasemos al siguiente vino, que es nuestro Primus Winemaker Selection 2016. Lo que yo les contaba, que en la medida que hemos ido construyendo y creciendo nuestro portafolio, vimos que hacía sentido hacer algunos proyectos especiales y dentro de eso apareció nuestro Primus Winemaker Selection, que hay sectores, a veces hay ciertas uvas, ciertos cuarteles que sentimos que merecen ser embotellados por sí solos, merecen a veces ser mostrados por sí solos. Es como se desarrolló Ritual. Volviendo atrás un poco, Ritual no existía al principio cuando partimos con Viñedos Veramonte, sino que era solamente el Chardonnay y el Pinot Noir Veramonte de línea, y en la medida que conocimos nuestros viñedos, que fueron ganando madurez, nos dimos cuenta que había potencial para hacer algo más y se empezaron a desarrollar las líneas más premium. Misma cosa acá, el Winemaker Selection, nosotros nos empezamos a dar cuenta que había potencial para hacer un vino con más intensidad, con más intención, con ciertas variedades, y parte de nuevo, ensayo y error. Empezamos a hacer algunas pruebas y le dimos otro concepto también y salió finalmente nuestro Primus Winemaker Selection, que es un 70%, este es el 2016, 70% Carmener, un 25% Syrah y un 5% de Cabernet Franc. Es un vino que no pasa por fudre, es solamente crianza en barrica, y es un vino que tiene una complejidad y que tiene una intensidad mayor en boca. Es un vino que lo que busca es representar fielmente también nuestro terroir en Apalta. A mí me encanta, por lo menos. No les conté. Nuestros viñedos de Primus
están ubicados en las laderas. Me parece que lo mencioné en el viñedo, los cerros, que están con exposición suroeste. Es una ubicación bastante privilegiada porque nos permite tener la ladera más fresca, ¿ya? Dada la inclinación del sol en esta zona, las laderas con exposición norte tienden a ser mucho más cálidas. Todas las laderas con exposición sur son más frescas, no reciben la incidencia del sol tan, de manera tan fuerte o intensa como la otra ladera, y nos permite tener un proceso de madurez más pausado, condiciones más amigables para, por ejemplo, variedades como un Carmener, que necesitan mayor tiempo de madurez y necesitan, en el fondo, esperar mucho tiempo durante la temporada. Para que se hagan una idea, nosotros la cosecha en Casablanca con el Sauvignon Blanc podemos empezar en febrero, fines de febrero. El Carmener de Apalta lo estamos cosechando en mayo o fines de abril. Es muy largo el proceso, son muy distintos, por lo tanto necesitamos que los viñedos, y en mayo, se ha dicho de paso, en mayo ya estamos en pleno otoño. Las viñas empiezan a perder las hojas, empieza a hacer frío, por lo tanto el manejo al cual orientamos esas viñas es precisamente a mantener la buena condición del viñedo hasta el final del proceso de maduración para que efectivamente la madurez se alcance, porque si perdemos las hojas no hay madurez. ¿Ya? Es importante mantener ese balance, por lo tanto toda la línea Primus proviene de las laderas, ya que son viñedos más jóvenes, son laderas, como ya les comentaba, con suelos un poco más débiles comparado con el suelo del plano, donde están nuestras parras centenarias, y de donde provienen ambos Primus de Blend y nuestro Primus Winemaker Selection. ¿Bien? Finalmente, Neyen. Estamos degustando nuestro Neyen 2016. Esta mezcla o esta cosecha en particular es un 50% Cabernet Sauvignon, un 50% Carmener. Neyen, hay un idioma que se llama Mapudungún. El Mapudungún es el idioma del pueblo originario, o uno de los pueblos originarios en Chile, que es el pueblo mapuche. Y Neyen en Mapudungún significa espíritu, y nosotros hablamos del espíritu de Apalta. Yo siento que este vino proviene de un viñedo que efectivamente nos permite hablar del espíritu de Apalta. Brevemente pudieron ver ustedes las viñas, los troncos. Es realmente un espectáculo mirar los troncos, cómo están doblados, cómo están abiertos, se han a cerrar y están doblados sobre sí mismos. Nosotros hemos hecho calicatas, que no sé si sabe si es la misma palabra en portugués. La calicata es un hoyo, es una... hoyo, pero espero me entiendan, que hacemos en los suelos para mirar la profundidad de las raíces, para mirar el suelo, para analizar los riegos. Es una práctica muy común en la viticultura y nos hemos dado cuenta que las raíces han explorado en profundidad, hemos llegado 3 metros, 4 metros y siguen explorando en profundidad, lo cual nos permite, siento yo, en mi opinión, nos permite referirnos al terroir con propiedad. Una de las cosas que nosotros siempre conversamos en el mundo del vino es del terroir, y que los vinos representen el terroir de donde se cultivan las viñas. Y yo siento que cuando tenemos un viñedo que ha estado tanto tiempo, que ha profundizado tanto en raíz y que además nosotros le otorgamos este manejo orgánico
y amigable en el fondo. Permitimos que las plantas empiecen a expresarse, permitimos que las plantas se conecten, que sean más resilientes y que efectivamente produzcan uva que hable de este lugar y representen este lugar y representen este espíritu. Este Cabernet Sauvignon, se ha dicho de paso, es un Cabernet bastante único, diría yo, en Chile. No son muchos los proyectos en Chile que tienen Cabernet Sauvignon Prefilóxera de esta edad y además franco. No está injertado, está sobre sus raíces, por lo tanto la expresión es de verdad honesta y yo al menos así lo veo, es bien sincera respecto a las características del lugar y del viñedo. Es un Cabernet Sauvignon que es bastante delicado, no es fácil de trabajarlo, a veces podría pasar incluso por un vino demasiado ligero, pero son Cabernet de una estructura muy sutil, muy larga, con una fruta muy bonita, que hay que cuidar y que hay que tratarlo con mucha delicadeza y elegancia. Y por otro lado, el Carmener es corpulento, es graso, es intenso. ¿Ah? Es un vino que va a pasar 18 meses en barrica, en crianza, 100% barrica francesa, 30% lo hemos ido modificando de acuerdo al año, pero aproximadamente un 30% de barrica nueva. Va a pasar por lo menos un año de crianza en botella antes de que lo lancemos al mercado para permitir que se ensamble y que exprese todas las características tan bonitas que tiene. Ya les comenté un poco del trabajo orgánico, así que sí, yo creo que también pueden a lo mejor haber surgido algunas preguntas, pero sí no perder de mencionarles que estos viñedos, cuando nosotros los empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que la verdad era bien poco la intervención que necesitaban. Hay que podar, hay que cuidar, hay que regar. El riego es por tendido, no hay riego por goteo. Y son plantas que están tan reguladas, tan autorreguladas, que no se vuelven locas en producción y nos permite cosechar muy temprano en la temporada. Es el primer Cabernet que se saca y lo sacamos con grados potenciales más bien bajos, porque alcanza madurez muy temprano en la temporada, igual que los Carmener. Por lo tanto, es un vino que ustedes siempre van a encontrar con una elegancia, con notas frescas, con especias, y en boca es un vino que es largo, que tiene una estructura muy... un tanino muy elegante, que es lo que a mí más me gusta de Neyen. En la cosecha 2016 tiene potencial de guarda para 10 años más si quieren. Es un vino elegante, es un vino, encuentro yo, que tiene mucho potencial. Así que, bueno, yo espero que lo hayan disfrutado y los invito, si tienen, no sé, Patricio, si hay alguna pregunta en el chat, si han ido surgiendo algunos comentarios, a que de pronto abramos el chat y podamos resolver algunas dudas que puedan haber surgido. Sin duda, hemos tenido un chat muy activo. Agradezco a todos los asistentes por sus preguntas, por su interés. Y también, Sofía, muchos comentarios muy positivos sobre los vinos. Así que felicitaciones, parabéns, como nos dirían nuestros hermanos brasileros, por los vinos que están mostrando. A ver, tengo una pregunta acá, que son dos preguntas, una de Joseph Morgan y otra de Saulo, que están relacionadas entre sí. Y nos dicen sobre la selección de levaduras nativas,
correcto, si esto es más relevante en el Pinot Noir que en las otras variedades tintas donde usamos levaduras nativas. ¿Pasa a ser un elemento más esencial para el Pinot Noir o es igual de esencial y relevante con el resto de las variedades tintas de nuestro portafolio? Sí. Solamente a los chicos del equipo técnico, si me pueden subir un poquito el volumen después, porque escucho, no sé si estoy sorda, pero al Pato lo escuché muy bajito, para escucharlo bien después. Es una buena pregunta. La fermentación nativa es bien controversial desde el punto de vista que no es fácil. Tiene sus inconvenientes, a veces tiene sus riesgos, sobre todo sus riesgos. Nosotros hemos aprendido a manejarlo y a trabajarlo, y puede ser bastante conversable o discutible los beneficios o el asumir los riesgos que pueda significar en las variedades bordelesas o mediterráneas, pero desde mi punto de vista, en el Pinot Noir, y puede sonar algo tajante quizás, pero para mí en el Pinot Noir no hay excusa. No hay inconvenientes, o yo no veo tantos problemas ni tantos quizás como preocupaciones para hacer fermentación nativa en el Pinot Noir. El Pinot Noir es una variedad que fermenta muy bien. De hecho, fermenta muy rápido. Por lo tanto, desde mi experiencia, nosotros hacíamos Pinot Noir con levadura seleccionada. Alguna vez lo hicimos. Y las fermentaciones tendían a ser muy vigorosas, muy fuertes. Costaba controlar la temperatura y generalmente no duraban más de 3 días o 4 días, lo que es muy corto. No nos permitía, por ejemplo, evaluar el criterio de extracción, no nos permitía, por ejemplo, aplicar nutrientes en forma pausada y, por sobre todo, sentía que se perdía elegancia y se perdía delicadeza en el vino. Nosotros el año 2012 empezamos a hacer nuestros cambios hacia manejo orgánico y el primer cambio que hicimos en bodega fueron 2. Eliminamos la levadura y cambiamos nuestra nutrición de usar fosfato de amonio, que es el que más se utiliza en la industria del vino, a nutrientes orgánicos que son básicamente a base de levadura inerte. ¿Y qué vi yo? Solamente eliminando la levadura seleccionada y haciendo fermentación nativa, ganamos fermentaciones de 7 días. Una semana de fermentación, al menos, porque incluso se han alargado un poco más en algunos años, nos permite tener ventanas para tomar decisiones de, por ejemplo, extracción más suave, bajar la intensidad, airear el vino, y por otro lado, porque la fermentación fue mucho más tranquila. Pasamos de estar corriendo y de estar teniendo fermentaciones aceleradas a tener fermentaciones más pausadas, a tener fermentaciones más tranquilas. Y yo al menos vi que la extracción fue mucho más suave, la fruta, el perfil aromático fue mucho más franco y fue mucho más frutal. No perdíamos aromas en el transcurso de la fermentación. Y, por supuesto, la temperatura nunca más fue un tema. Nunca más tuvimos que preocuparnos de controlar la temperatura como locos en las fermentaciones de Pinot, porque prácticamente se controla sola. Lo que, de hecho, hay que subir la temperatura posterior a la maceración en frío que hacemos al principio. Se calienta la cuba, le damos la condición de temperatura y se mantienen solas las fermentaciones en 24 a 26 grados, que es la temperatura óptima para este caso. Así que desde mi punto de vista hace
una gran diferencia fermentar Pinot Noir con levadura nativa. En el caso de las cepas bordelesas, mediterráneas, a veces la condición de la uva o la química de la uva puede que no favorezca tanto ciertas fermentaciones nativas, son más difíciles, pero requiere más atención, requiere más trabajo, eso puede ser más conversable, más discutible, hay enólogos que no se atreven. Nosotros ya estamos un poco, como decimos en Chile, curados de espanto, en el sentido de que ya le perdimos el temor y le hemos ido tomando la mano y nos sentimos muy cómodos porque además sentimos que de verdad permitimos que se exprese lo que queremos expresar, que es el terroir, con la levadura que está en el viñedo. Así que eso es lo que les puedo decir, al menos desde mi experiencia. Muy, muy interesante tu respuesta, Sofía. Con qué profundidad nos has explicado el impacto que tiene la fermentación del Pinot Noir, el uso de levaduras nativas. Seguimos con las preguntas. Aquí tengo una de Didu, que nos preguntaba sobre el impacto en el Carmener en el Winemaker Selection. Le llamó la atención la influencia del Carmener en el Winemaker Selection en comparación con el Primus de Blend y el Neyen. Entonces se pregunta si tiene que ver quizás por la madurez del Carmener en esa cosecha 2016 del Winemaker Selection, o si tiene que ver del cuartel de donde viene ese Carmener. Quizás nos puedas hablar un poco de cuál es el rol que cumple este Carmener en el Winemaker Selection y si eso de alguna forma u otra se diferencia con el Primus de Blend y el Neyen. Voy a contestar lo que yo creo o lo que interpreto de la pregunta. El Winemaker Selection tiene un 70% de Carmener porque sentíamos que era la forma de entregarle esa potencia que queríamos alcanzar en ese vino. Primus de Blend siempre lo hemos tenido en una línea más bien versátil, es un vino que es más bien o que va en una línea más ligero, con rica estructura y complejidad, pero con una boca que es más amable y no con el nivel de potencia, por ejemplo, que ustedes pueden percibir en el Winemaker Selection, que es un vino más profundo y que desde mi punto de vista es lo que nosotros logramos con el Carmener. El Carmener en Apalta es un vino potente, denso, musculoso, y era lo que efectivamente queríamos buscar en este vino, y es el impacto que yo siento que pueden a lo mejor estar percibiendo dado el Carmener. En el caso de Neyen, nosotros muy difícilmente le vamos creo que hubo un año que puede haber sido diferente, pero generalmente la mezcla sí se mueve entre un 50% de cada variedad o 55% de Cabernet, 45% de Carmener. Muy raramente lo vamos a hacer distinto porque en el caso de Neyen no queremos esa potencia y ese nivel de intensidad del Carmener, sino que lo que queremos es que el Carmener rellene este hueso y esta columna vertebral que entrega el Cabernet Sauvignon. Y lo que queremos es la elegancia y la delicadeza de este vino, que viene dado de estas parras. Si aumentamos la cantidad de Carmener en Neyen, posiblemente vamos a pasar a tener un vino más voluptuoso, que siento se aleja un poco de esa identidad que hemos construido en Neyen, que es tan elegante. No sé si contesté la pregunta. Yo lo veo bastante bien. Veo como el Carmener cumple diferentes roles en los vinos y por eso también tenemos diferentes porcentajes en el corte final del Carmener en estos tres vinos. Walter Tomasi hizo una pregunta, comentario, que cómo sería tomarse este vino, hablando de Neyen,
en 4 o 5 años más. Quizás nos puedas contar y compartir con nosotros, Sofía, tu experiencia sobre la evolución de Neyen en botella, habiendo probado, por supuesto, las cosechas 2010 y anteriores. ¿Cuál es tu opinión sobre la evolución en botella de Neyen? Yo siento Neyen tiene un potencial de guarda, la verdad, importante. Creo que, si mal no recuerdo, hace un año atrás aproximadamente hicimos una vertical de Neyen, partiendo de la primera cosecha en adelante, que creo que era la 2003 o 2004, siempre se me olvida fue la primera, pero queríamos ver la evolución. 2003 me soplan por interno acá en la muela. Queríamos ver efectivamente lo que preguntan, la evolución, el potencial de guarda, la consistencia, todo. Y me sorprendió ver que en ese momento mi selección favorita o mi cosecha favorita efectivamente fue la 2004. Y esto estamos hablando que fue hace un año atrás. Hagamos el cálculo, yo no soy buena para la matemática, si me ayudan ahí. La verdad es que yo creo que este Neyen 2016 que estamos probando hoy día, por ejemplo, si lo dejamos 10 años más en botella, nos sorprenderá. Tiene un gran potencial de guarda, si ustedes lo prueban, es un vino que tiene una estructura y un frescor. Es un vino muy fresco. Es un vino fresco en boca, en nariz se siente el carmener, pero la estructura que tiene viene del Cabernet Sauvignon y que deja el paladar medio todavía con esa sensación porosa, atizada, granulosa de la estructura del Cabernet Sauvignon. Es un vino que, si ustedes se fijan, no sé si tienen la contraetiqueta a la mano, pero es un vino que tiene 13 grados. ¿Ya? Acuérdense lo que les dije, nosotros podemos cosechar temprano en la temporada estas uvas. Los Cabernet Sauvignon los estamos cosechando con alcoholes potenciales de 12,5 a 13 grados, ¿ya? Por lo tanto, y maduros, o sea, con madurez fenológica. Por lo tanto, son vinos muy frescos que van a evolucionar en botella muy bien, y esta estructura que ustedes pueden percibir va a seguir redondeando y otorgando más cremosidad y más complejidad en el vino a futuro. Así que yo les digo con confianza, guarden tranquilamente una botella de Neyen, o esta en particular, de años más, o compren una caja y van probando año a año también. Eso también puede ser. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegra mucho compartir con todos ustedes que ya tenemos en Brasil una pequeña selección de diferentes cosechas de Neyen, y que cuando la pandemia lo permita, vamos a estar encantados de compartir con ustedes una cata vertical de Neyen. Les quería proponer a todas las personas que nos están acompañando que ya pasemos a una siguiente fase, y que si alguien tiene una pregunta, que levante la mano digitalmente. Se puede hacer aquí en Zoom, ustedes pueden levantar la mano, nosotros lo vemos, y así ustedes pueden hacer la pregunta directamente a Sofía, o pueden hacerla a Vicente, y Vicente puede traducir, o puedo hacerlo yo, pero creo que quizás podemos tener un poco ya de interacción, si les parece. Así que con mucha confianza, que se haya generado, muy interesado en recibir sus preguntas en vivo, o comentarios, o cosas que le han llamado la atención. Veo a Deis, ahí está, Deise Nowakowski.
tiene una pregunta. Didu, te vi, ya voy contigo. Deise, adelante. Boa tarde a todos. Um prazer imenso estar aqui com todos vocês, os meus amigos aí que eu não vejo há tanto tempo. Estou azul banana de saudade de todo mundo. Mas não parece, mas eu estou. Azul banana. Gente, só eu que usei chapeuzinho para proteger a pele na colheita? Mas a minha pergunta não era essa não, tá? É que eu queria saber, esse Neyen, o espírito de Apauta, me impressionou, como impressionou a todos vocês, pela qualidade, pela maciez, né? O dulçor todo que ele apresenta, esse tanino macio, elegante. Quer dizer, tudo é pouco para falar sobre esse vinho. E os demais também são ótimos, muito elegantes. Mas, primeiro, eu gostaria de saber qual é a perspectiva de longevidade que a enóloga projeta para ele e qual é a quantidade de Cabernet Franc que ela coloca nesse vinho, se ela coloca, porque ele tem tanto frescor, tanta elegância e, ao mesmo tempo, esses taninos já estão tão macios que eu tenho a impressão de que tem aí uma contribuição grande de Cabernet Franc. Se eu estou errada, por favor, me corrija. Você, Deise, e qual é a proporção? Tá. E você, Deise, está falando do vinho Neyen ou do Primos Winemaker Selection? Do Neyen, sí. Sofía, quizás aquí Deise nos pregunta sobre la perspectiva de longitud, quizás ya pensando en la evolución máxima en años que alcanza en botella y también del uso de Cabernet Franc, que tengo entendido que no se ha usado en cosechas anteriores en Neyen, pero vale la pena que nos confirmes. Cabernet Franc no, Neyen es enteramente Cabernet Sauvignon y Carmener. Nunca hemos usado Cabernet Franc y no lo descarto, pero siento que la identidad de este vino se ha movido muy bien en esas dos variedades, pero no lo descarto, pero no tiene, no tiene ninguna cosecha de Neyen ha tenido Cabernet Franc. La estructura disculpa, la estructura proviene del Cabernet Sauvignon. Mas que maravilhoso! Parabéns, que coisa linda! Muito bom mesmo. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Deise, por sua pergunta e interesse. Onde está nosso amigo Didu, que tinha uma pergunta? Também aqui veo que Tânia, depois vamos estar com você. Didu, adelante. Então, agradeço a oportunidade. Eu queria primeiro cumprimentar o trabalho da Sofia, porque é muito bonito ver uma enóloga tão convicta do uso de leveduras nativas, que eu defendo desde sempre como representante verdadeiro do DNA do local. É impossível você ter terroir, hoje se fala tanto de terroir, usando uma levedura selecionada que mata o DNA do local. Isso me parece tão óbvio, mas não se encontra tantos enólogos com essa convicção da Sofia. Quero dar parabéns a ela por esse trabalho. E queria também perguntar se a idade do vinhedo do Neyen, que é o que me parece, tem tanta influência no perfil da Carmener, porque a Carmener do Neyen é muito mais macia, muito mais amável do que a dos outros vinhos. E ainda, aproveitando o meu tempo aqui, para terminar, quero elogiar esse Primus
The Blend, que numa degustação às cegas com Bordeaux passaria fácil como um Bordeaux, um vinhaço que eu espero tomar daqui 10 anos. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Guido. Sofia, adelante. Então, o que acontece com esse Carmener de Neyen, que tem, acredito que as videiras de Carmener para Neyen têm 70 anos, 60 anos, então se tem impacto no macio, no delicado do Carmener, do estilo do Carmener na mistura de Neyen. A ver si entendí bien el portugués. Sí, tiene que ver, el Sofía, Carmener, a ver, Apalta es una zona, yo diría, y no lo digo yo, lo han dicho expertos en terroir. Apalta es una zona excepcional para Carmener. Nuestro Cabernet Sauvignon es el viñedo que tiene 130 años. Nuestro Carmener es un viñedo que ya a estas alturas tiene 80 patos, de hecho. El terroir excepcional que tiene Apalta para el Carmener nos ha mostrado que el resultado, sobre todo en estas viñas que son más antiguas, es un Carmener muy elegante que no pierde la potencia del Carmener. Es un vino con intensidad, es un vino voluptuoso, pero también tiene la elegancia y lo más importante es que tiene la tipicidad sin ser ofensivo, sin ser piracínico, pimentón, esa hoja verde que a veces sí se puede evidenciar en los Carmener, que son sobre todo de viñedos jóvenes. Apalta, fuera de tener el terroir perfecto para Carmener, tenemos la suerte de tener un Carmener que es muy antiguo para el contexto del Carmener en Chile y nos permite tener este Carmener que se va por un lado mucho más elegante que incluso los Carmener que nosotros mismos tenemos plantados en el sector de las laderas. Esos Carmener todavía tienden a ser un poco más, digamos, juveniles, con la piracina un poco más acentuada, muy gordos en boca, pero también a veces con estructura un poco más, desafiante, por decirlo. En cambio, en los cuarteles para Neyen siempre es elegancia con la intensidad y voluptuosidad del Carmener, pero con la elegancia, suavidad y el tanino mucho más aterciopelado que caracteriza esta variedad cuando se logra madurar en buenas condiciones. Que un poco es lo que hemos visto nosotros acá en nuestro viñedo de Apalta. Ahí sí, muchas gracias, Sofía, por esa respuesta sobre el Carmener de Apalta y cómo el Carmener ha encontrado su hogar en esta esquina de Chile. Tenemos una pregunta de Tania. Tania, veo que estaba levantando la mano. Vamos a desbloquear su micrófono. Tania Nogueira. Oi, tudo bom? Boa tarde. Ótimos os vinhos. Ela falou quando começou a conversão para a agricultura orgânica, mas eu não consegui entender se foi 2002 ou 2012. Essa é uma pergunta. Quando começou a conversão para a agricultura orgânica? E qual é a história desse vinhedo? Vocês compraram ele de quem? Ele era de uma família? Eram vários vinhedos que vocês reuniram? Quando compraram? Sí. Sofía, por tu lado, ¿se entendió bien la pregunta? Preguntan si el manejo orgánico empezó el 2002 o el 2012. Y también si nos puedes contar un poco la historia del viñedo, porque
claro, es una propiedad que hace mucho tiempo tiene viñedos, al menos 150 años, sin embargo, el vino Neyen tiene 20, 25 años. Así que si nos puedes contar un poco la historia de la propiedad y cómo llega a pertenecer a Veramonte y consigo lleva a Neyen a nuestro portafolio. Sí, bueno, nosotros empezamos el trabajo orgánico, empezamos la conversión orgánica en la temporada 2012, es decir, en la poda 2012, por lo tanto, la cosecha 2013, ¿ya? En bodega nosotros iniciamos el cambio, la misma vendimia 2012, nuestros primeros vinos fermentados nativos, con filosofía orgánica, fueron esa misma cosecha 2012, sin embargo, el trabajo en el viñedo fue a partir ya de la cosecha 2013. La propiedad de Apalta, como yo les comentaba, en algún momento tuvimos Cabernet Sauvignon y Carmener en Casablanca, al poco tiempo nos dimos cuenta que había que buscar otro lugar. En esa búsqueda encontramos el campo que tenemos en Marchihue. Sin embargo, es un campo nuevo, es un campo más joven, se plantó hace ya casi 20 años, 18 años por ahí. Sin embargo, necesitábamos y queríamos estar presentes en otra zona y buscar algo más patrimonio, ¿ya? Nosotros comprábamos uva en este campo de Apalta, precisamente para Primus. Comprábamos unos sectores de ladera y unos cabernet, conocíamos la uva, conocíamos el campo, nos gustaba mucho y siempre tuvimos puesta la mirada en este lugar porque además, siendo Apalta una región muy conocida por la producción de vinos premium, sentíamos que había acá un patrimonio que cuidar y en ese momento era la observación. Pero al tiempo, los propietarios de Viñedos Veramonte del momento se enteraron, supieron que Neyen podía a lo mejor estar posible o hacer la sociedad con la familia que en ese momento era la propietaria, que es la familia Rojas. Como ya conocían el lugar, ya conocíamos la uva, se decidió y se hizo la unión de Neyen con Viñedos Veramonte. Eso fue en el año, si mal no recuerdo, 2008, 2009. Y desde ese entonces que Neyen pasa a ser parte de nuestro portafolio y por lo tanto también pasa a ser nuestro manejo en el caso de los viñedos. Por lo tanto, cuando iniciamos la conversión orgánica, por supuesto el campo de Apalta pasó también a ser parte del manejo orgánico que nosotros queríamos llevar en todos nuestros viñedos. Hoy día somos una de las viñas con certificación orgánica más grande en Chile. Somos la segunda y tenemos aproximadamente 500 hectáreas certificadas, que eso incluye nuestro campo de Apalta. Pero la historia es esa. La familia Rojas se unió con la familia de ese entonces UNEUS y pasamos a ser parte de este campo, pasamos a tener el manejo de este campo y luego, bueno, el año 2016, la familia González Díaz, me corrigen por favor si me equivoco en alguna fecha, el año 2016 la familia González Díaz pone sus ojos en Chile y pone particularmente sus ojos en Viñedo Veramonte como proyecto, les dio confianza, tenía la filosofía que ellos buscaban y compra el proyecto que incluye el campo de Casablanca y, por supuesto, el proyecto de Apalta. Así que esa es un poco la historia a grandes rasgos. Y la bodega se llamaba Neyen. ¿Alguien está hablando? ¿Quién? Eso. Yo. La bodega se llamaba Neyen antes de...
Gracias. Muy bien, Sofía. Tengo aquí lo que sería ya la pregunta que nos iría cerrando el encuentro de hoy. De Álvaro César. Me pregunta sobre el manejo orgánico y cómo este fue variando entre el manejo de Patrick Vallet, de Rodrigo Soto y luego tu labor. Entonces, si nos puedes explicar cada uno de estos enólogos, cómo influyeron en el manejo desde el punto de vista orgánico, si entiendo la pregunta correctamente. No puedo hablar mucho de Patrick Vallet porque la verdad no tuve la oportunidad de trabajar con él. Sí entiendo que antiguamente el manejo en el viñedo era manejo convencional, no era orgánico, por lo tanto efectivamente se hacían aplicaciones de elementos de síntesis, qué sé yo, nutrientes que no eran orgánicos, y era una filosofía o un perfil quizás de mayor extracción. El vino tenía maceraciones, las uvas pasaban por maceraciones más largas, con una filosofía de extracción más potente. Yo soy prácticamente formada por Rodrigo, por lo tanto estoy muy alineada al trabajo que veníamos haciendo con Rodrigo. Rodrigo fue el que trajo a Viñedos Veramonte la filosofía orgánica. A mí me hizo mucho sentido. Yo siempre quise participar de un proyecto que tuviese este tipo de filosofía, que a mí me hace sentido. No es una forma de hacer vino, para mí es una forma, y esto personal, es una forma de vida. Y cuando Rodrigo planteó la idea y la posibilidad de hacer la conversión de todos los viñedos a orgánicos, yo feliz, y fui la primera en apoyar junto con Coteco en el campo y todo el equipo, porque esto, acuérdense, yo soy una cara, hay un equipo atrás que está en las viñas y que está en bodega. Todos nos alineamos, hubo un cambio cultural que no fue menor, fue importante y que fue difícil de implementar. El cambio cultural quizás el más importante, y se hizo esta conversión a orgánico. Y también en el caso de Neyen, Rodrigo empezó a buscar este perfil delicado y elegante, con extracciones más suaves, con uso de madera nueva en menor porcentaje, y las levaduras nativas que por supuesto ya hemos conversado. En lo personal a mí me hace mucho sentido, es lo que por ahí mencionaban, si vamos a hablar de terroir, si vamos a hablar de origen y de que los vinos hablen de este lugar y que hablen de estas parras y de estos viñedos antiguos, hay que darles el espacio, y siento que la filosofía de mantener el uso de madera nueva mesurado, de las fermentaciones nativas y de permitir que la fruta se exprese, yo creo que es el camino a seguir, y no otro. Por eso el manejo que yo, ya a cargo de este proyecto, pretendo seguir, y con todo el equipo de Viñedos Veramonte queremos darle y otorgarle este vino, es precisamente que mantenga esa identidad y que siga en esa línea de un vino que apunta hacia la elegancia y que apunta también a mostrar lo que el terroir nos está entregando. Por lo tanto, yo estoy bastante alineada a lo que Rodrigo en su momento también hizo a cargo de este proyecto. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Hoy has sido una gran exponedora. Qué mejor que tú para poder explicar a esta maravillosa audiencia de Brasil sobre el trabajo que estamos realizando, no solo tú, sino como bien tú dices, el equipo que está detrás tuyo.
Una última pregunta. ¿Cuándo nos vas a acompañar a Brasil a presentar los vinos en vivo y en directo? No se pase la pandemia. Ojalá que pronto. Ojalá que pronto. Oye, ¿algunas palabras de despedida antes de darle la palabra también a Tiago para que haga unas palabras de cierre? Nada, agradecer a todos su presencia, su atención, preguntas, siempre son bienvenidas las preguntas también, los comentarios y ojalá les haya podido transmitir y un poco mover, yo siempre... Esto es muy desde el estómago, es muy desde la guata, como le decimos en Chile, de acá. Nosotros en la bodega, en el viñedo, trabajamos con mucho cariño, así que ojalá haya podido transmitir esa pasión que todos tenemos y ojalá nos podamos ver en una próxima degustación, ojalá cara a cara, si la pandemia lo permite. Mientras tanto, este formato nos ha permitido acercarnos y espero en un futuro también podamos hablar también de otros de nuestros proyectos, de los otros vinos Ritual, de Veramonte, etcétera. Así que nada, hasta una próxima oportunidad y espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Sofía. Obrigada. Bien, a Tiago lo estoy buscando. Quizás tuvo un inconveniente. Ahí está, Tiago, ahí estás. Bien, unas palabras de cierre, Tiago. Bom, eu queria agradecer. Primeiro que estou usando meu chapéuzinho, né, pessoal, para ficar caracterizado. Uma camiseta mais para poder estar acompanhando no meio do vinhedo. E eu acho que foi uma experiência diferente, uma experiência ousada, assim, que permitiu que a gente aproximasse o Chile e o Brasil num momento tão especial, né? Difícil da gente poder, não pode estar próximo, então tentar tudo que a gente faz para poder estar próximo é importante. E também colocar para vocês que acho que aquilo que a Sofia falou dessa filosofia que o Rodrigo implantou, ou da filosofia orgânica, eu lembro bem o primeiro dia que eu tive visitando a Veramonte, e o Patrício vai lembrar, porque a gente estava junto. O Rodrigo gastou meio dia da visita mostrando para a gente o compost. Ele pegava o solo e mostrava para a gente o cheiro de todo esse trabalho que foi feito que vinha se fazendo pela Veramonte de transformação do terroir e de transformação de um local, né? Isso tem tudo a ver com o meu projeto, assim, com o meu, né? Não vou falar do meu, do nosso, dos colegas que estão aqui, dos outros colegas que estão trabalhando, da gente trabalhar com um propósito de muito mais do que vender vinho ou do que importar vinhos para o Brasil, importar produtos que tenham algum sentido de fazer algum tipo de transformação. Eu acho que no começo era para ser o Ritual só, né, Patrício? Essa era a ideia, um branco com Pinot Noir, e foi bem nessa linha que a gente caminhou, e aí acabou surgindo um Syrah importante, que era o Ritual, o Syrah, o Box. Acabou vindo o Neyen, que foi para mim assim uma honra poder representar essa marca, que é uma marca espetacular. Eu conheço, já estive no vinhedo ali, já visitei, assim, uma coisa extraordinária. A idade das vinhas para o Chile é uma coisa única, e para a gente é muito importante poder estar mostrando isso para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Os meus contatos eu já passei. Agradeço também mais uma vez a Alessandra, minha parceira antiga. A gente já fez tanta coisa junto e estamos mais nesse momento, e acho que a gente tem feito tanta coisa bacana.
Esse foi mais uma coisa ousada, né? Já chegamos a mandar fazer almoço, falando só lançando um vinho branco, que foi o Intemporal no ano passado. E nós vamos ter mais 2 ou 3 coisas diferentes que nós vamos fazer esse ano. Uma delas vai ser, se Deus quiser, né, Patrícia? E a pandemia deixar, a vertical da Neyen, que já está guardadinha, era para ter saído o ano passado, só que infelizmente o Covid não permitiu a gente fazer esse evento. Mas já está aqui no Brasil, está prontinho para nós fazer o evento. E eu também estou com outra ideia, que eu nem falei para o Patrício ainda, mas ele que aguarde que nós vamos fazer um evento para falar de outra coisa diferente e para a gente continuar falando de vinho branco, viu, pessoal? Tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado. A gente está sempre à disposição nos nossos canais digitais ou meus contatos, para quem não tiver, a Lê tem. Eu também deixei escrito aqui, só me ligar, o Vicente, todo mundo aí para me chamar. Muito obrigado a todos, saúde, sucesso, e que a gente possa passar por cima dessas adversidades com muita saúde. Obrigado, Patrícia, obrigado, Sofia. Obrigado, Tiago. Obrigado, Sofia. Um prazer ver a vocês novamente. Um grande abraço a todos. Obrigado, viu, gente? Ahí se ven hartas manitos. Tchau, tchau. Obrigado, Patrício. Obrigado, Tiago, Vicente. Obrigado.